Derechos humanos en el Puerto Rico español versus los Estados Unidos. Primera parte. La nación estadounidense se vanagloria de ser un país líder en derechos humanos. En este ensayo vamos a comparar la legislación o jurisprudencia del Puerto Rico español con los Estados Unidos. Enfocándonos en los derechos humanos, vamos a ver cómo estas naciones lidiaron con los siguientes asuntos. En primer lugar, los matrimonios mixtos. En segundo lugar, la integración racial en las escuelas públicas. Empecemos con los matrimonios mixtos. Ya en 1503, la reina Isabel reclamó que se fomentaran los matrimonios mixtos, que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona española. Cierro cita. En el 1514, el rey Fernando el Católico aprobó una real cédula que validó cualquier matrimonio entre castellanos e indígenas. En el siglo XVIII, en Puerto Rico, Tomás Campeche compró su libertad y como moreno libre se casó con María Jordán y Márquez, procedente de las Islas Canarias. Este matrimonio mixto produjo a uno de los artistas más reconocidos de nuestra historia, José Campeche. Por el contrario, en la inmensa mayoría de los Estados Unidos tenían leyes que penalizaban criminalmente el mestizaje. Estas leyes perduraron hasta el 1967, cuando el tribunal de dicho país las declaró inconstitucionales. Veamos algunas penas que imponían estos estados a los que se atreviesen a casar con alguien de otra raza. En Alabama, era un delito grave y la pena de 2 a 7 años preso. Florida, hasta 10 años preso. Indiana, hasta 10 años preso. Virginia, el estado de George Washington, de 1 a 5 años preso. El lenguaje empleado en estas leyes antimestizaje es cruel y odioso, y muchas de estas fueron redactadas tan reciente como en la década de los 50 del siglo XX. Antes de que me tiren la avalancha de las castas, he de mencionar que el único puertorriqueño en obtener un título de noble fue Miguel Enríquez, cuando el rey mismo le otorgó la medalla de su real efigie por su servicio a la corona. Enríquez era mulato e hijo de una ex esclava y alguien del clero. Miguel Enríquez no hubiese podido existir en los Estados Unidos, porque su mera existencia estaba proscrita. Ahora veamos la integración racial en las escuelas públicas del Puerto Rico español. En el 1770, el gobernador Miguel de Mueza dispuso que pudiesen ir a la escuela todos los niños, sean blancos, pardos o negros libres. Por el contrario, en los Estados Unidos nunca hubo tal decreto. Fue nuevamente el Tribunal Supremo de dicho país, con la mayoría pública en su contra, quien declaró inconstitucional la segregación racial en las escuelas. El caso es Brown versus Board of Education of Topeka, resuelto en el 1954. La decisión no conllevó la integración automática. Hubo una resistencia feroz por gran parte de los estadounidenses blancos. Esto llegó a tal extremo que el presidente Dwight Eisenhower tuvo que utilizar la Guardia Nacional para que los estudiantes morenos pudiesen ir a la escuela. Una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí hemos visto dos imperios, uno depredador que veía a los indios como subhumanos y por poco no los exterminaron, y otro generador, donde el mestizaje fue el fenómeno que creó tantos pueblos hispanos. España no fue perfecta, pero en justicia racial estaba a años luz de los estadounidenses. Ahora los gringos, quienes han sido históricamente ultra racistas, están promoviendo que se remuevan las estatuas de Cristóbal Colón y Juan Ponce de León. También quieren prohibir los clásicos griegos por ser disque eurocentristas. Debemos ser más críticos
cuando los académicos estadounidenses vengan a imponer su doctrina antihispana y negrolegendaria. Ojo al pillo, por los matrimonios mixtos y por las escuelas integradas, le damos gracias a España. Gracias por escuchar y ahí os dejo.